Muy buenas, estamos con don Casimiro Curbelo, presidente de la Agrupación Socialista Gomera y uno de los políticos que hace unos años, algo más de año y medio, formaron el Pacto de las Flores que permitió el cambio del gobierno de Canarias. Casimiro Curbelo no es miembro del gobierno de Canarias, tampoco es portavoz de su grupo parlamentario, pero es sin duda el político más influyente de la Agrupación Socialista Gomera y por eso lo hemos querido entrevistar en este conjunto, en esta serie de entrevistas sobre el debate del Estado de la Nacionalidad. Señor Curbelo, su partido tiene la Consejería de Turismo. Lo cierto es que le ha tocado bailar con la más fea, porque la situación del turismo en estos momentos en Canarias es casi dramática. Da la sensación de que se han logrado muy pocos objetivos de los que se marcó a la hora de enfrentar esta pandemia. Nunca se lograron los corredores seguros con Europa, ni se consiguieron los test en aeropuertos, ni llegó nunca el plan específico para el sector turístico que iba a plantear el Gobierno de España, ni se recuperó el sector para esta Semana Santa, como se decía que iba a ocurrir, como se había pronosticado por la consejera y como sí ha ocurrido, por ejemplo, en Baleares, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando en la Consejería de Turismo? Bueno, yo creo que en la Consejería de Turismo no están fallando las cosas. En todo caso, fallan cuando, como consecuencia de la crisis sanitaria, se impide la movilidad. Es verdad que un plan anunciado por la ministra Maroto debió llegar en su momento y el plan tendría sus efectos si esta pandemia en el mundo tiene una respuesta adecuada para que los turistas puedan viajar de los países correspondientes. En este momento sabemos lo que está ocurriendo con Reino Unido, con Alemania. Es decir, este no es un problema solo y exclusivamente de la Consejería de Turismo, del Gobierno de la Comunidad Autónoma o de España. Es un problema planetario que en función de cómo evolucione la pandemia, pues habrá más restricciones o no. Por eso las predicciones no son buenos consejeros o buenas consejeras para poder anunciar predicciones sin más. ¿Por qué? Porque lo trunca el nivel epidemiológico o la respuesta sanitaria o el número de contagios que se produzca en cada una de las autonomías. Yo creo que el gobierno fue insensible cuando se planteó el poder viajar con test de antígenos. Aquí se refiere al Gobierno Nacional. Al Gobierno Nacional, efectivamente. Y aquí, en todo caso, Europa, que ha tenido una respuesta muy contundente desde el punto de vista de la disponibilidad de medios económicos, pero sin embargo ha sido torpe desde el punto de vista de acordar determinadas medidas. Ahora están con el carnet sanitario, pero han fallado, fallan con la inmigración, en fin, hay cosas que han funcionado bien porque han reflexionado y tomado decisiones correctas para la incidencia en nuestro país, pero desde luego muchas han sido incorrectas. En definitiva, la Consejería de Turismo ha pasado por altibajos. Recuerden la caída de Thomas Cook, que nadie iba a imaginar esta crisis que estamos viviendo hoy, y además que tiene aspectos de una cuarta ola. Por tanto, yo creo que lo importante es que cumplamos las normas sanitarias, que pensemos que la única solución y la respuesta real de esto va a ser la inmunidad como consecuencia de la vacuna y a partir de ahí protegernos para defender nuestra salud y la salud de todos, y la economía vemos que la estamos llevando a un callejón muy difícil de salida. De ahí la importancia que tiene que los recursos públicos lleguen y que lleguen cuanto antes. Es verdad que hay anuncios que van a ser sólidos desde el punto de vista de la dimensión económica, pero yo creo que es necesario que lleguen ya, porque estamos inclusive un poquito tarde. Pero cuando se trata de defender específicamente los intereses de su isla, parece que las cosas funcionan mejor. Por ejemplo, el pasado jueves el Gobierno de Canarias decidió modificar los niveles epidemiológicos de las islas, subió los de Tenerife y Gran Canaria, y estableció una serie de criterios sobre cómo tenía que producirse los cambios en los viajes entre islas.
parece que desde La Gomera no se estuvo de acuerdo con el criterio de los técnicos sanitarios que establecían que no se pudiera viajar y que consiguieron ustedes que el Gobierno asumiera la posibilidad de que se pueda viajar durante esta Semana Santa utilizando test de antígenos o test PCR negativos para un poco salvar lo poco que haya de la temporada de Semana Santa o de la oferta de Semana Santa en el turismo de la isla de La Gomera. ¿Por qué le hacen caso a usted siempre en el Gobierno de Canarias? Bueno, primero que yo soy prudente, coherente, racional y sensato, y por tanto pido cosas que son razonables. Parece razonable que en este caso el pedir que entre las islas, porque los ciudadanos canarios que están pasando por momentos de dificultades como todo el mundo, pero con aislamientos, con falta de movilidad, con restricciones económicas, que tengan planificadas unas vacaciones para ir de Tenerife o de Gran Canaria o de Lanzarote a La Gomera y que no lo puedan hacer. Me parece que es razonable que se diga, oiga, vamos a viajar en condiciones de seguridad. Vamos a permitir que alguien que tuviera unas vacaciones programadas para ir a La Gomera, al Hierro o a La Palma, las puede hacer, pero garantizando la seguridad de quien viaja, y también de la seguridad sanitaria de los ciudadanos que viven en la isla. Por eso, el que se hagan las visitas y se establezcan las programaciones previstas con un test de antígenos negativo o una prueba PCR negativa, me parece razonable. ¿Esto le crea algún inconveniente a los ciudadanos? Indudablemente, porque tendrá que hacerse la prueba, tiene que tener previsto que la duración de la misma son solo 72 horas, tiene que llevarla en el momento de salir. Por ejemplo, si un ciudadano va a La Gomera, debe hacerlo con la prueba negativa ya en el puerto de los Cristianos, del mismo modo que cuando salga a tenerla hecha. Y aquí tenemos nosotros que hacer determinados esfuerzos para propiciar que el ciudadano se le faciliten las cosas. No es fácil, por tanto, siempre pide uno cosas razonables y sensatas y el Gobierno responde en ese sentido. En cualquier caso, yo soy consciente de que desde el punto de vista científico, en los momentos de dificultades de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, quien tiene la respuesta siempre son los expertos y los científicos son los que determinan qué y cómo. Y nosotros debemos hacer caso a esa realidad. Usted siempre ha dicho, yo siempre le he escuchado decir que los ayuntamientos y los cabildos son las instituciones, las corporaciones que están más cerca de los ciudadanos, más cerca que el Gobierno, más cerca que el Parlamento, más cerca que otros organismos. Sin embargo, en esta legislatura el Gobierno de Canarias, al que ustedes apoyan, en el que ustedes participan, han reducido los fondos del FEDECAN a la mitad, los han pasado de 160 a 80 millones de euros. En la pasada legislatura usted consideraba que los fondos FEDECAN eran fundamentales para el desarrollo de la vida en las islas, para generar actividad económica y para generar progreso. ¿Por qué han aceptado que se produzca esta reducción? No. Yo creo que la explicación dada en sede parlamentaria por parte del vicepresidente del Gobierno y consejero económico es muy clara. Es decir, es verdad que en la ley de presupuesto de este año solo se consignó la mitad, que son 80 millones. Pero en la respuesta se ha dicho, eso se ha hecho así, porque, y es verdad, porque los cabildos han pedido prórrogas para llevar a cabo las inversiones. Quiere decir, por tanto, que si hubiera necesidad de recursos de los 80 que no están consignados, ¿habría alguna dificultad para disponer de ellos por parte del Gobierno? No. Nosotros no hemos renunciado, además lo han pedido ayuntamientos y cabildos, por tanto, el FEDECAN y los recursos que se determinan para cada año, con el criterio de cada cabildo y los ayuntamientos de cada isla, es el de los 160 millones. ¿Quiere usted decir que ese dinero va a llegar íntegro, los 160 millones a cabildos y ayuntamientos? Tiene que llegar porque ese es el acuerdo y no se ha variado. Solo los cabildos canarios cedimos en la anualidad de 2020 el 50% para atender necesidades del Gobierno. Ese es el acuerdo, a partir de ahí no ha habido otro y por tanto el Gobierno, si los ayuntamientos y cabildos demandaran en el ámbito de cada isla el 50% que falta por consignar,
que no es que la voluntad política no sea de disponer de ello, lógicamente tendrá que hacerlo. Pero señor Curvelo, una de las cosas que definen el funcionamiento del Gobierno es que precisamente en lo que se refiere al cumplimiento de sus objetivos económicos no lo está haciendo especialmente bien. Fíjese usted que se ha producido una inejecución del presupuesto superior a los 400 millones, de los cuales 34 millones y medio son además de temas especialmente importantes de carácter social, ¿no?, que se han dejado de invertir, o incluso que al cierre del ejercicio presupuestario del año 2020 ha habido un superávit de entre 170 y 180 millones de euros, una cantidad que sí era comprensible en etapas de bonanza económica, cuando además existía la regla de gasto. Ahora que no existe la regla de gasto que impide gastar el dinero, resulta chocante. ¿Cómo es posible que en esta situación en la que vivimos se dejen de gastar entre 170 y 180 millones de euros de los presupuestados, habiéndose producido además un ingreso inferior al previsto en 500 millones de euros por impuestos? Bueno, yo creo que el gobierno de Europa y el gobierno de nuestro país ha permitido algo que es importante para ayuntamientos y cabildos y lógicamente también para el gobierno, es decir, el flexibilizar la regla de gasto nos va a permitir que aquellos ahorros que además pagábamos impuestos o intereses a los bancos los podamos gastar. Es verdad que el gobierno ha tenido más recursos para gastar en el ámbito de la anualidad y el proyecto de ley o la ley de presupuesto. Pero eran recursos finalistas, sí, nuevos. Sí, yo estoy hablando de los recursos incorporados al presupuesto. Sí, efectivamente. Es decir, el hecho de que se haya gastado un dinero que venía ya dirigido a un gasto concreto no exime de la responsabilidad de no haber gastado el que estaba en el presupuesto. Sí, efectivamente. Yo creo que hay un hecho, y es que las corporaciones públicas en general y el gobierno en particular tiene que hacer esfuerzos para gastar los recursos, gastarlos a tiempo y además gastarlos con el fin para los que están concebidos los recursos. Y esta es una realidad que el gobierno tendrá que resolver, especialmente este año, entre otras razones porque hay incorporado a la ley de presupuestos de este año 1.180 millones de euros, más los previsibles que llegarán de 1.170, según los cálculos de Hacienda, para atender necesidades de los empresarios. Es decir, la simplificación administrativa tiene que ser un hecho real, independientemente de cómo lo gasten las administraciones, que es verdad que hay quienes son más ágiles y lo gastan todo, hay quienes son menos ágiles y no lo gastan todo y tienen un superávit después. Pero esta es una realidad consecuencia de la burocracia en la que están inmersas las corporaciones locales. ¿Sabe lo que pasa, señor Curvelo? Lo que sucede es que en estos momentos se va a producir la entrada de casi 1.000 millones o quizá de más de 1.000 millones de euros del Gobierno de España para ayudas a pymes y autónomos. Y uno tiene la sensación de que si no son ustedes capaces de gastar el dinero que tienen, ¿cómo van a gastar un montón de dinero más que les llega de nuevo? Sí, efectivamente. Bueno, cuando dice ustedes se refiere al gobierno. Evidentemente. Claro, pero... No, yo sé que usted el dinero de su cabildo sí se lo gasta todo. Bueno, no tanto. También tengo alguna dificultad porque el problema es de la dimensión de personal cualificado para responder a los ciudadanos. Pero efectivamente, aquí tenemos que ser muy cautelosos. Yo creo que se ha hecho una tarea por parte del gobierno, inicialmente con alguna dificultad, pero a medida que va avanzando el tiempo parece que los recursos de forma inexorable tienen que llegar. Entre otras cosas, porque hasta que no llegue la inmunidad de esta sociedad, la actividad económica se está perjudicando enormemente. Una cuarta ola lleva implícito pues muchísimas más cosas y la realidad económica de Canarias en este momento es muy endeble, entre otras razones porque hemos perdido más del 20% del PIB, que son del orden de 11.000 millones. Por eso, por muchas ayudas que lleguen, nunca pueden llegar a suplir esa realidad. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos que ser más ágiles. Yo creo que el gobierno ha hecho una tarea buena. Algún reproche hay que hacer, es verdad, pero ha hecho una buena tarea, porque ahora yo, haciendo un análisis un poco retrospectivo del tiempo que lleva este pacto de gobierno, han hecho algo muy importante, que es que los servicios esenciales tienen alguna dificultad, también indudablemente depende de qué especialidad estemos hablando, pero han hecho una tarea importante. No me puedo imaginar una sociedad colapsada a veces
desde el punto de vista de la actividad económica. No pasa por mi cabeza el ver una sociedad con dificultades en los servicios esenciales, y ese es el gran éxito de la gestión de este gobierno durante la pandemia. Es decir, mantener una sanidad que se han incorporado 5.000 nuevos profesionales a la sanidad pública, o inclusive a la educación del orden de 2.000. Todo esto requiere esfuerzo, todo esto requiere trabajo, y todo esto es una acción muy positiva para haber respondido durante la pandemia a las necesidades sociales, que son muchas. Hombre, y nunca se sanidad, puede llegar. Usted sabe que ha habido dificultades, hemos tenido 3 consejeros de sanidad en medio de la crisis, hemos tenido 5 directores del Servicio Canario de Salud dentro de la crisis. No se puede decir que todo haya sido perfecto en sanidad, ¿no? No, nunca hay nada perfecto, del mismo modo que hay que decir que la caída de la actividad es tal que nunca, por mucha voluntad que tenga el gobierno, cualquier gobierno nunca puede llegar a suplir las caídas o los déficits que hay para poder atender las necesidades. Es verdad que han habido varios consejeros en sanidad, pero yo creo que ha habido una respuesta independientemente de lo que haya ocurrido a ese nivel. Lo que quiero señalar es que los servicios esenciales han sido una respuesta adecuada en el marco de una pandemia global y en el marco de una sociedad con dificultades de toda naturaleza. Por tanto, esa acción de gobierno es muy positiva. Hay otras que no han sido tanto, pero bueno, esta es la realidad que tiene de respuesta un gobierno que lleva el tiempo que lleva. No han habido ni siquiera debates, porque han sido, me refiero a debates del Estado de la Nacionalidad, porque el pasado año no fue posible, y hemos llevado tiempo atendiendo males que vienen como consecuencia de voluntades ajenas al propio gobierno. Mire, desde que yo la conozco y he seguido su trayectoria política, siempre me ha llamado la atención que usted intenta poner el sentido común y la solución de los problemas por encima de los conflictos partidarios e ideológicos, y he visto que es capaz de sentirse cómodos con gobiernos de distinto signo. Usted sostuvo el pasado gobierno, el gobierno en minoría del señor Clavijo, y ahora es fundamental para que se sostenga el gobierno del Pacto de las Flores. Se ha referido, como no podía ser de otra manera, a los éxitos de este gobierno, a lo que este gobierno ha hecho bien. ¿Qué le parece el trabajo de la oposición durante este año y medio de pandemia? ¿Han estado a la altura de las circunstancias? ¿Han sido colaboradores? ¿Cómo ve el trabajo de la oposición? Bueno, yo creo que inclusive para ese plan de acción que Canarias necesita, la oposición ha sido exquisita. Coalición Canaria, y es verdad que he sido partícipe de pactos para la gobernabilidad de Canarias. Si esa pregunta se la hicieran a otros, probablemente le diría: oye, para mí lo más importante es el partido, después el pacto y Canarias. Y para mí es al revés. Para mí lo más importante es Canarias, los ciudadanos, y después el partido. Eso no quiere decir en modo alguno que se pueda pactar con cualquier opción política, pero la gobernabilidad de Canarias, la pasada legislatura, pasaba necesariamente por un pacto con Coalición Canaria, y así se hizo. Ahora es un cuatripartito donde son fuerzas de izquierda, el PSOE, Unidas Podemos, Nueva Canarias, en fin, y también es perfectamente posible. Yo insisto mucho en que hay que ser sensato. Hay que tener sentido común, y la oposición, la inmensa mayoría, ha tenido sentido común en este camino. Es verdad que ahora se está perdiendo. Un ciudadano de la calle que vea, y además yo lo constato permanentemente, porque ayer estuve en Madrid y me subía en un taxi, y yo le pregunto al taxista para pulsar su parecer, lo he hecho aquí: no quieren saber de los políticos, o quieren saber muy poco, porque entienden que la política, en vez de ser una solución, es un problema. Sí, se ha convertido en parte del problema, claro, no en parte de la solución. Porque al final cada uno defiende los intereses partidarios antes de los intereses de los ciudadanos. Entonces, esto no lo ven así. Por tanto, yo a la oposición, en esta última etapa, ya la he visto un poco más de oposición menos constructiva, depende de qué partido político también, pero hemos visto como lo que ha pasado en Valencia, en Madrid, en otros lugares, y ahora lo que debemos hacer es sumar para salir de esta crisis y salir adelante de la mejor manera posible, porque los ciudadanos lo que quieren es sentido común en la política. Esto es lo que está haciendo que
el ciudadano se cansa y dice, bueno, ahora voy a votar de forma radical. Y los radicalismos no son buenos. Sí, es alimento para el populismo. Mire, uno de los principales problemas que tiene en este momento esta región, al margen de la pandemia, es el fenómeno creciente y devastador de la inmigración irregular. Usted se mostró extraordinariamente crítico al principio cuando se inició el problema, incluso llegó a pedir en algún medio de comunicación, alguna entrevista radiofónica, la dimisión de Marlaska. No sé si le calentó el pico, realmente estaba usted decidido a pedirla. Luego ha bajado el tono. ¿Cree que este asunto se ha conseguido resolver? Bueno, yo creo que se ha ido mejorando, pero no se ha resuelto. Hoy no hay ninguna fuerza parlamentaria que no discrepe de la política o de la falta de política, de acción política en esta materia por parte del Gobierno de España. Ayer mismo se debatía por parte de los grupos parlamentarios con el ministro y el ministro sigue pensando que está haciendo las cosas bien y no es verdad. Llegaba una patera con 2 migrantes magrebíes al norte de La Gomera. La Gomera tiene y el resto del archipiélago tienen infraestructuras adecuadas para tratar de una manera sensible y humana a los migrantes. No. Se están haciendo las derivaciones de la manera que requiere la lógica para que no se queden de una forma poco protegida en el ámbito de cada una de las islas. No se está haciendo tampoco. Las repatriaciones o los convenios bilaterales con estos países. Por tanto, se ha equivocado estrepitosamente el gobierno en materia migratoria. Y Europa, la Unión Europea también debe ayudar a que este problema no recaiga en manos de las autonomías exclusivamente, porque Canarias, ayer lo decíamos en el Senado también, es decir, ¿cómo es posible que no se tome en consideración las singularidades canarias a la hora de legislar en el tema del plátano, en el tema de las tasas portuarias? Porque nos afecta directamente. ¿Y cómo es posible que el gobierno, sin necesidad de legislar o no, y si hubiera que legislar que se haga, no tome en consideración un fenómeno que perjudica gravemente a la voluntad de los que migran, el trato de los que migran, el coste que supone no solo económico, sino de imagen para comunidades, para una comunidad autónoma como la nuestra? El gobierno de la nación parece manifestar un cierto desconocimiento de las realidades del archipiélago. A ustedes les ha ocasionado en La Gomera un problema muy grave porque una de sus decisiones ha llevado a que se incremente el precio de los billetes de barco entre Tenerife y las Islas Menores, algo que perjudica absolutamente el funcionamiento de la isla de La Gomera. Ustedes, la agrupación socialista Gomera, intentaron enmendar esa decisión del gobierno a través de una propuesta presentada en el Senado, pero fue rechazada por el gobierno de España. Es una suerte de castigo a los gomeros. ¿Cómo está llevando el que sus socios, con los que ustedes mantienen una actitud de extraordinaria lealtad en Canarias, a nivel nacional, actúen de esta manera? Bueno, yo creo que tenemos que ser exigentes con el gobierno y es verdad que a veces hay dificultades, por ejemplo, en lo que acaba de mencionar, en la aprobación de la ley de presupuestos de este año se modificó las tasas portuarias que al incrementar, bueno, desapareció la bonificación para el turista o el visitante y desde luego se redujo también para el ciudadano residente. ¿Todo esto qué hace? Pues producir debilidades a la hora de fortalecer el desarrollo económico de una isla que tiene sobrecostes de doble insularidad muchísimo, desde la cesta de la compra, el combustible, el coste de la sanidad, la educación, en fin, todas estas cosas. El argumento que se dio en su día fue que la ley de presupuestos, si se hubiera aprobado cualquier enmienda, tendría que volver de nuevo al Congreso de los Diputados. Pero en cualquier caso, estamos trabajando y yo espero que pronto esta respuesta la pueda presentar el propio consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, el señor Franqui, para que este problema desaparezca de la escena que nunca debió haberse producido, pero en fin, esta es la realidad, ¿no? Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando con el Gobierno, siendo exigentes para que se cumplan los criterios que nosotros pactamos en todas las materias. Algunos están siendo ya resueltos, otros se resolverán en los próximos meses y
y el tiempo que quede de legislatura, pero yo creo que el presidente del Gobierno es una persona sensata. Mire, uno de los socios suyos en el Gobierno, el partido Podemos, se opone radicalmente a la construcción del puerto de Fonsalía, que es muy importante para las comunicaciones entre Tenerife y La Gomera, y que además ha sido una de las reivindicaciones tradicionales de los gomeros, ¿no?, en relación con las infraestructuras que se precisa construir en Tenerife para garantizar la comunicación con su isla. ¿Van a renunciar ustedes al puerto durante esta legislatura para evitar fricciones en el pacto? No. Vamos a ver, nosotros tenemos muy claro que para la cohesión territorial del archipiélago es necesario que se dimensionen adecuadamente los puertos y aeropuertos. La inmensa mayoría de la movilidad y de llegada a La Gomera se produce por vía marítima. El puerto de los Cristianos tiene la situación que tiene y además se colapsa porque no solo es la llegada de pasajeros y vehículos en definitiva de La Gomera, sino también del Hierro y de La Palma. Por tanto, nosotros no vamos a renunciar al puerto de Fonsalía. Es verdad que todo aquello que esté firmado en el pacto hay que respetarlo. Yo recuerdo cuando se planteó lo del puerto en Gran Canaria, el puerto que en definitiva tiene una gran importancia también para La Gomera. Estaba en el pacto que había que rescindir el contrato de la adjudicación del mismo, el puerto de Agaete, pues se resolvió y nada tenía que decir, porque lo habíamos firmado las 4 fuerzas políticas. Yo estaba en desacuerdo, porque era una mejora que se iba a hacer en un puerto que además requería la inversión correspondiente, pero hubo una coincidencia, el Gobierno pensaba lo mismo que pensaba el Ayuntamiento y el Cabildo y al final pues se tomó esa decisión. ¿Y en relación con Fonsalía? ¿Va a ocurrir lo mismo que Fonsalía? Pues no, porque nosotros creemos que Fonsalía es una infraestructura que es necesaria para La Gomera y para la cohesión territorial del archipiélago, del conjunto de las islas, especialmente para las islas occidentales, que son las que más debilidad tienen en el desarrollo económico y social, que son las que más sufren los sobrecostes de la doble insularidad, y como consecuencia de no disponer de un puerto las cosas serían peor. Mire, señor Curbelo, por ir concluyendo, porque se nos agota el tiempo, usted sabe que una de las preocupaciones que hay en este momento es que cuando finalice la moratoria para evitar los desahucios, centenares de familias canarias se pueden quedar en la calle. Ustedes, la Agrupación Socialista Gomera, también gestionan la empresa pública de vivienda, que parece que está dentro de una especie de conflicto con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por ver quién ejecuta finalmente más viviendas en este archipiélago o algo por el estilo. ¿Ese conflicto que tienen ustedes con don Chano Franqui se va a mantener o se van a poner a construir viviendas en esta legislatura como habían prometido? Bueno, yo creo que hay alguna discrepancia, pero no es un conflicto. En todo caso, se trata de discrepancias puntuales. Sí, sobre el reparto de las perras necesarias para construir, ¿no? Vamos a ver, no quién lo construye o no. Lo que es importante es que hayan recursos para construir vivienda. La política de Visocán es muy clara y Visocán tiene una capacidad infinitamente superior para hacer vivienda que la que tiene el ICABI. Lo que no se puede hacer, es verdad, que esta es una empresa pública que depende del Gobierno y en definitiva de la responsabilidad política del consejero de Obras Públicas y Transportes, que es Chano Franqui. Ahora bien, ya se anunció, bueno, se incorporaron más de 30 millones de euros porque era lo que nosotros pedíamos. Nosotros queremos construir viviendas. Ya se anunciaron 300 y pico viviendas y están previstas del orden de 1.500, 1.700 viviendas más. ¿Se van a hacer en esta legislatura? Es que llevamos una sequía en la construcción de viviendas extraordinaria. Por tanto, sí se van a hacer viviendas, hay un entendimiento fluido con el consejero, con Chano Franqui, y es verdad que ha habido alguna discrepancia, pero no de quién va a resolver el problema final de la construcción de vivienda, no, sino la disponibilidad de recursos para construir vivienda. Hasta tal punto que nosotros hemos incorporado para construir también vivienda en La Gomera 5 millones de euros que los aprobaremos en el pleno del primer pleno del mes de abril. Mire, y para concluir le voy a pedir que ponga usted 3 notas. Yo sé que usted es geógrafo y creo que incluso fue docente un tiempo muy breve, ¿no? Espero que no le cueste demasiado trabajo calificar a las personas y entidades a las que le voy a pedir que califique. Del 1 a 10, ¿qué nota le pondría usted al presidente Torres? 8.
¿Y al Gobierno de Canarias? 6. ¿Y al Gobierno de España? 5. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Curvelo. Muchas gracias.